tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este miércoles 29 de octubre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los... más en Voz News, que comienza ahora. A su llegada a Corea del Sur, el presidente Donald Trump anunció que su lucha antidrogas será uno de los temas principales de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En sus declaraciones, el presidente llamó a los barcos destruidos en el Caribe y el Pacífico como los barcos de la muerte. Juan Esteban Silva, desde la Casa Blanca, nos tiene los detalles de este evento que tiene pautada una reunión en horas con el presidente chino Xi Jinping. Karina, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos desde la Casa Blanca. Yo quiero contarle, Karina y televidentes de Voz News, que el presidente Trump y su homólogo chino Xi Jinping se reúnen en pocos minutos, como usted bien decía. Una reunión que nos confirman aquí en la Casa Blanca se va a realizar en Busan, Corea del Sur, una ciudad portuaria. Será a las 9 de la noche, hora de Washington. En la mañana, hora local, aproximadamente 11 de la mañana. El encuentro hace parte de esa agenda del mandatario estadounidense durante esa gira que ha incluido países como Malasia, como Japón, donde se reunió con la primera ministra, y ahora Corea del Sur. La mirada del presidente Trump muy atenta a la situación del fentanilo, con quien seguramente se reunirá con Xi Jinping y con quien hablará de ese tema. De hecho, nos decía hace pocos días que es la primera pregunta que le va a hacer, porque quiere el presidente frenar ese flujo de fentanilo hacia los Estados Unidos, pero también la guerra contra el narcotráfico en América Latina. Miren lo que ha dicho el presidente Trump. Step with fentanyl. The thing with fentanyl, the border is now so tight, it's much tougher for them. Doing very well with it. I call it the drug by sea. You know, the boats, we took out 4 of them over the last 2 days. And they're really stopping. They're not coming anymore. They're coming by land, but to a lesser extent. And if necessary, we're going to, well, it will be necessary probably, but we'll be hitting them at land. But the boats are very few and far between. We took in tremendous amounts of debt. They call them the boats of debt. Tremendous amounts of debt coming into our country. Es claro, Karina, entonces, que el presidente Trump ve esta guerra contra las drogas como algo justificado, algo legal. Se está atacando a embarcaciones, por ejemplo, de gran velocidad que llevan y transportan drogas hacia los Estados Unidos. Miremos más de lo que ha dicho el presidente Trump antes de aterrizar en Corea. And over the last 2 days, I guess we took out 4, but there are very few of them. There are very few of them now. That's down. I hear that's down about 80% by water. The drugs by water down, as you know, about 80% down. And I would imagine it's going to be pretty close to 100%. Nobody wants to do it. And we'll be, and we already are, we're stopping them on land also. Sir, what is China? We're actually making our country safe. Think about it. Les quiero contar, Karina, que el presidente Trump aterriza mañana en horas de la tarde, hora de Washington, aquí a la Casa Blanca. Por supuesto, esa fase 2 es lo que sigue ahora, porque habíamos hablado de las ocean drugs, las drogas que ingresan por el océano. Bien, estamos hablando por vía marítima en el Caribe o en el Pacífico, donde hemos visto los golpes letales que ha propinado Estados Unidos. Pero ahora lo que sigue, para el presidente Trump es claro que se tiene que enfrentar también el flujo de drogas vía terrestre, y eso lo ha confirmado en conversación con el senador Lindsey Graham, republicano, el pasado viernes, después de que tuviéramos la oportunidad de preguntarle directamente al presidente Trump sobre esos señalamientos contra el presidente de Colombia. Él se ha ratificado, y no solamente ya es contra Venezuela, contra Nicolás Maduro, sino que también llama a Gustavo Petro, presidente de Colombia, líder del narcotráfico. Nosotros estaremos, por supuesto, muy atentos, Karina, desde aquí, desde la Casa Blanca. Es la información para Voz News. Desde Washington, Juan Esteban Silva.
Y en un tema que impacta directamente a los mexicanos, pero que también es de interés de los Estados Unidos, se da a conocer que en apenas 4 meses, de mayo a agosto de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum ha superado ampliamente a su antecesor Andrés Manuel López Obrador en el envío de combustible subsidiado a Cuba, esto según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad replicada por múltiples medios. De acuerdo con el informe, el gobierno de Sheinbaum habría despachado a la isla más del triple del volumen de hidrocarburos que López Obrador envió durante los 2 últimos años de su sexenio. El valor estimado de estos envíos asciende a más de 3,000 millones de dólares, casi 60,000 millones de pesos, algo que según la organización MSCI revela una política de continuidad y opacidad en el apoyo del gobierno mexicano al régimen cubano, pese a las sanciones internacionales que pesan sobre La Habana. Los datos obtenidos a partir de registros aduaneros y reportes de embarques petroleros muestran que los envíos han sido principalmente a través de buques de Pemex con destino a refinerías cubanas. Y justo para hablar del envío de petróleo mexicano a Cuba, su impacto al bolsillo de los mexicanos y su posible efecto en las relaciones con Estados Unidos, hoy nos acompaña Víctor Hugo Arteaga, periodista y analista político desde México. Víctor, bienvenido a Voz News. Y lo primero, representa el envío de más de 3,000 millones de dólares de combustible subsidiado a Cuba en un periodo de 4 meses. Una traición directa a los mexicanos y la lucha por la libertad de los cubanos, como denuncian varios activistas. Karina, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Te diría que sí, en la parte práctica para el bolsillo de los mexicanos, como bien lo has dicho, los representantes, en este caso el Congreso, la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara de Diputados, no permiten a la oposición, que se ha vuelto una disposición del gobierno federal, no le permiten hacer absolutamente nada para evitar esta situación. El gobierno no pregunta, Karina, el gobierno hace. Y nosotros nos enteramos por las investigaciones que hacemos los periodistas, pero en ningún momento se informa lo que va a hacer el gobierno mexicano. Nos hemos vuelto una Venezuela en este sentido. Tú te acordarás que con Hugo Chávez el gobierno venezolano era el principal proveedor de combustible hacia Cuba. Bueno, hoy lo está haciendo México y esta cantidad indiscriminada de envío en 4 meses, que se ha triplicado los envíos con esta administración en relación a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pues es una afrenta para los mexicanos. No nos preguntan, nos hemos vuelto el principal proveedor de Cuba, no nada más en combustible. Este es el caso que nos atañe, pero también los médicos cubanos encuentran acá pues refugio, y se han contratado también muchísimos médicos cubanos que mandan el dinero para Cuba, entre otras cosas, Karina. Claro. Sí, es una afrenta para los mexicanos. Y queremos extendernos un poco más allá, pero centrándonos en principio en este reporte, llama la atención que según este reporte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, este gigantesco envío se dio tan solo de mayo a agosto. ¿Tiene que ver algo la crisis que enfrenta el régimen de Venezuela que acabas de mencionar con el aumento del apoyo de México a la dictadura cubana? Sí. A ver, México siempre había, hasta las administraciones antes de que nos gobernara la izquierda, México siempre había, pues se había plantado en este principio de no intervención. Éramos aliados de Estados Unidos en el sentido de que respetábamos los embargos de Estados Unidos y no teníamos más que una buena relación cordial con Cuba. Cuba es un país muy querido en México, definitivamente, pero en los temas comerciales México respetaba los acuerdos de libre comercio y los embargos que desde Estados Unidos venían hacia el régimen cubano. En el momento que ha cambiado el país a este régimen de izquierda, un régimen dictatorial de facto, te lo puedo decir así, las cosas han cambiado de manera diferente. La administración federal cada día está apoyando más a Cuba. El gobierno de México, que es una economía muy fuerte dentro de la región, pues es el país que más puede soportar al régimen cubano, que sabemos que vive en extrema pobreza. Y sí, en efecto, en estos momentos la administración federal se está concentrando en proporcionar pues niveles de envíos energéticos para que los cubanos puedan sobrevivir en estos momentos. Y Víctor, en ese sentido hay algo aún más preocupante, porque según un análisis de la organización México Evalúa, a partir del próximo año los mexicanos tendrán que pagar de sus impuestos para subsidiar a Pemex. Este documento, que fue elaborado con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cuenta Pública, sostiene la magnitud
magnitud del declive. En 2008, Pemex aportaba 17,826 pesos por mexicano, por persona. En 2024 apenas aportó 224 pesos por persona, lo que representa una caída del 98%. El año que entra, en 2026, le costará a los mexicanos su sostenimiento. ¿Por qué entonces el gobierno mexicano sigue enviando petróleo a Cuba y en estas cantidades? ¿Y qué se puede hacer para detenerlo? Porque la izquierda es anárquica, la izquierda no es estratégica, la izquierda es desordenada en sus finanzas. Ellos lo único que quieren es darle dinero al pueblo como una cartera electoral para que sigan votando por ellos. La justicia social está mal entendida por este régimen que regala el dinero a los niños, a los adolescentes y a las personas de la tercera edad, a todo mundo que se quiere inscribir en los programas sociales reciben dinero. Entonces, México está regalando el dinero y no está habiendo la recaudación necesaria ni las inversiones necesarias que traigan a México los millones de dólares para tener una economía equilibrada. México está entrando en un déficit desde hace muchos años de esta administración. Se están acabando el dinero en los programas sociales. Y por esa razón no se puede hacer más. ¿Por qué? Porque tenemos una mayoría de izquierda, el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, todo lo votan a favor del gobierno. Y el gobierno ni siquiera nos informa, ni siquiera le pregunta a los mexicanos, ni siquiera le pregunta a los congresistas si quieren y aprueban. Esto no se pasó por el Congreso, Karina. Esta ayuda nunca se pasó por el Congreso, no se aprobó por el Congreso. Lo hacen de facto bajo el poder que tiene el presidente, la presidenta de la República en este caso, que tiene pues discrecionalidad de manejar ciertos recursos. Y efectivamente, el próximo año empezaremos a sentir la crisis los mexicanos de a pie, los mexicanos normales, que hoy por hoy, cada día la gasolina está más cara, cada día cuesta más llenar el tanque de gasolina y te cuesta menos, porque también la calidad de los combustibles con este gobierno pues se ha disminuido de manera impresionante, Karina. Los mexicanos estamos muy preocupados. Vemos cómo poco a poco comienzan a haber filas en las gasolineras que antes no se veía. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos gasolina, hay menos combustible y hay mucha demanda. Y va a ser más caro. Víctor, rápidamente, porque se nos termina el tiempo y quisiera que me respondieras en 30 segundos si es posible, porque este es otro factor importante. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y legisladores estadounidenses han sido enfáticos en que habrá sanciones para quienes estén financiando a las dictaduras latinoamericanas, principalmente a Cuba. Tú mencionabas lo de los médicos, ahora nos enteramos de esto del combustible. ¿No está arriesgando el gobierno de Claudia Sheinbaum un conflicto mayor con su principal socio comercial y geopolítico, que es Estados Unidos? Sí, y lo hace porque ellos traen ideas de izquierda, básicamente. Estados Unidos siempre ha sido un país que, aunque lo gobiernan los demócratas, se ha preocupado por fortalecer sus economías y sus tratos comerciales con sus principales aliados, como somos nosotros. Hoy en día no hay una estrategia comercial que permita tener los recursos para patrocinar. Patrocinamos no nada más en esto, mandamos mucho dinero a Centroamérica para que reforesten sus bosques y los jóvenes se salgan de las drogas. ¿Te parece eso lógico? Pues por supuesto, cuando hay tantos millones de mexicanos en hambre, no suena nada lógico, de verdad. Increíble lo que está sucediendo, pero es importante hacer esta labor de por lo menos informarle a la gente sobre lo que está pasando. Gracias, Víctor, por estar con nosotros para hablar de este importante tema. Gracias a ti, un abrazo. Igualmente para ti. Y de regreso a nuestro entorno, el impacto del cierre del gobierno federal está a punto de intensificarse. Los demócratas siguen sin ofrecer una solución viable. Tras 4 semanas de parálisis presupuestaria de este fin de semana, vencen plazos clave que afectarán a millones de estadounidenses, incluidos militares, familias trabajadoras, beneficiarios de Obamacare y niños del programa Head Start. Mientras tanto, los empleados federales esenciales, como los controladores aéreos, siguen trabajando sin recibir su salario completo, lo que ha obligado a muchos a buscar empleos adicionales. La falta de liderazgo en el Congreso ha dejado a las familias vulnerables sin respuesta, mientras los republicanos insisten en propuestas responsables para reabrir el gobierno y pagar a los trabajadores. La presión aumenta y los próximos días podrían marcar un punto de quiebre si no se actúa con seriedad y prontitud. Y el Comité Judicial de la Cámara de Representantes reveló que más de 160 figuras vinculadas al Partido Republicano habrían sido blanco del Departamento de Justicia bajo la administración Biden como parte de la operación Arctic Frost. Documentos revisados por el comité liderado por el republicano Jim Jordan indican que la investigación tendría un alcance mucho mayor del que se creía, apuntando directamente a aliados del presidente Donald Trump.
Entre los nombres destacan Steve Bannon, Rudy Giuliani, Scott Perry y Mark Meadows, además de otros 111 individuos como Peter Navarro y Dan Scavino. Los republicanos denuncian una persecución política y advierten que seguirán investigando lo que consideran un uso partidista del Poder Judicial para silenciar a la oposición. Y a medida que se acerca el día de las elecciones para la alcaldía de Nueva York, continúan saliendo a la luz declaraciones polémicas del candidato demócrata Zohran Mamdani. Sin embargo, las encuestas siguen confirmando la amplia ventaja del político socialista. Vanessa Vallejo nos cuenta cómo avanza la recta final de esta carrera electoral. Estamos ya a tan solo una semana de las tan esperadas elecciones para alcalde en Nueva York y Zohran Mamdani, el candidato demócrata, podría convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York. Las encuestas siguen mostrando que Mamdani tiene una amplia ventaja. Ayer, el Manhattan Institute reveló una nueva encuesta en la que el candidato socialista obtiene un 46% de los votos frente al 31% del exgobernador Andrew Cuomo y el 21% del candidato republicano Curtis Sliwa. Para quienes se están preguntando si habría posibilidad de derrotar a Mamdani si uno de los otros dos candidatos se retira, esta encuesta también hace una pregunta relacionada a este asunto y el resultado es que si Sliwa se retirara de la contienda, Cuomo obtendría un 40% de los votos y Mamdani un 44%. De modo que ni aún retirándose Sliwa, Cuomo lograría superar a Mamdani. Otro asunto que ha llamado la atención en esta carrera son los videos de Mamdani con declaraciones polémicas. Ayer, un video en el que Mamdani culpa al Departamento de Policía de Nueva York y lo relaciona con las fuerzas de defensa de Israel despertó el rechazo de muchos en redes sociales. Veamos este video del 2023. We have to make them hyperlocal. We have to make clear that when the boot of the NYPD is on your neck, it's been laced by the IDF. Right? We have to make, not specifically that example all the time, but just to say that for working class people who have very little time, who have so many stresses, who are under so many pressures, there isn't that much time for symbolism. We have to make it materially connected to their life. Y a medida que se acercan las elecciones, cada vez más personas alertan sobre lo extremo que es el candidato demócrata. Ayer, el speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, incluso lamentó que el líder de los demócratas en la Cámara, Hakeem Jeffries, finalmente haya dado su apoyo a Mamdani. Veamos lo que dijo sobre el asunto y sobre el candidato Mamdani. He sympathized with Hamas and openly embraced anti-Semitic language. He has called to, quote, seize the means of production because he is a Marxist. He's called to abolish our borders, to abolish and end immigration enforcement, to defund the police, and to legalize prostitution, among a long list of hits that I could share with you. Zohran Mamdani is expected to take the helm of one of the most important cities in the world and the largest city in America. And he now has the full blessing of the Democrat leader in the House of Representatives. It is shocking. Y la preocupación ya se hace evidente incluso entre miembros del Partido Demócrata. Hoy el congresista Tom Suozzi, representante por el Distrito 3 de Nueva York, posteó lo siguiente: soy un capitalista demócrata, no un socialista demócrata. Apoyo a Andrew Cuomo, no puedo respaldar a un socialista declarado con una trayectoria tan escasa para dirigir la ciudad más compleja de Estados Unidos. Pues aunque pocos dentro del Partido Demócrata se han decidido a hablar tan claramente como el congresista Suozzi, sí es evidente que muchos de los demócratas todavía no han dado su apoyo público a Mamdani y seguramente ya no lo harán. Al parecer, muchos dentro de su partido no quieren ser asociados con este candidato de extrema izquierda. Y ya hay elecciones anticipadas en casi todo el país. Les recordamos que hay una herramienta digital muy útil para informarse sobre estos comicios. Se llama iVoterGuide.com o eVoterGuide.com en español, así como aparece en su pantalla. Vaya, seleccione el idioma español, introduzca su código postal o simplemente vaya hasta el mapa. Ahí puede seleccionar su estado para que vea cuáles elecciones se están llevando a cabo en el estado en el que usted vive. En este caso, nosotros seleccionamos el estado de California. En este estado está la Proposición 50, que es una medida electoral que busca autorizar temporalmente
cambios a la manera en la que se distribuyen los distritos electorales o congresionales. Muy sencillo, usted puede buscar los argumentos, quiénes están a favor de esta medida, quiénes no, y leer toda la información necesaria. O si no tiene tiempo de ello, simplemente aquí le dice, el no representa una posición conservadora, el votar sí representa la posición liberal. Así que ya lo sabe, vaya de inmediato a iVoterGuide.com. Así nos vamos a la pausa comercial. El huracán Melissa llega a Cuba luego de dejar destrucción y muerte en Jamaica, Haití y otros países del Caribe. Esto y más al regresar aquí a Voz News. Quédese con nosotros. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor, mucho más pronto. El huracán Melissa provocó hoy daños cuantiosos e inundaciones en Cuba tras asolar Jamaica como la tormenta más potente en tocar tierra en 90 años. Tras su paso por Jamaica el martes como un huracán categoría 5 con violentas ráfagas y lluvias torrenciales, Melissa tocó tierra en el este de Cuba hoy con algo de menos fuerza y vientos máximos sostenidos de 121 millas por hora. La tormenta ha provocado hasta ahora más de 20 muertes en la región. Haití reportó este miércoles un total de 20 fallecidos, mientras que Jamaica informó de 3 personas muertas. En Panamá se produjeron 3 decesos y 1 en República Dominicana como consecuencia del huracán. Las autoridades cubanas informaron que unas 735,000 personas fueron evacuadas, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. Y hay buenas noticias. La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció hoy miércoles su segunda bajada consecutiva de 1/4 punto en los tipos de interés para reforzar el mercado laboral. Los responsables políticos de la Fed votaron por 10-2 a favor de reducir el tipo de interés básico del banco entre el 3.75% y el 4%, según informaron en un comunicado. Se opusieron a la medida el gobernador de la Fed, Stephen Miran, que respalda una bajada mayor de medio punto, y el presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Smith, que prefería no cambiar el rango objetivo para la tasa de los fondos federales en esta reunión. Y escuche esto, el presidente Donald Trump confirmó que decidió aplazar la imposición de nuevos aranceles a México prevista para el próximo 1 de noviembre, esto luego de conversar con la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado fin de semana. Me gusta la extensión con México porque nos está yendo muy bien con ella, recibimos muchos aranceles, están pagando mucho dinero, dijo Trump a reporteros a bordo del Air Force One, sin precisar hasta cuándo se mantendrá la suspensión. El mandatario estadounidense tenía previsto imponer gravámenes del 30% a las exportaciones mexicanas fuera del TEMEC. Siguiendo con información de México, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos publicó el martes que no habrá nuevos vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, en México hacia los Estados Unidos, y canceló todos los vuelos combinados de pasajeros y carga desde el mismo aeropuerto. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó. Escuchemos lo que dijo. Ayer le pedí al canciller que se comunicara con el Departamento de Estado, con el secretario Marco Rubio, para pedirle una reunión en Estados Unidos en donde participe el secretario de Transporte, pues para revisar si tienen fundamento, que desde nuestra perspectiva no tienen ninguno, estas acciones que están tomando de manera unilateral. No vaya a ser pues que haya un interés de otro tipo, ¿verdad? Pues puede ser un interés político, puede ser un interés de apoyar a algunas empresas frente a otras. Sheinbaum aseguró que todas las empresas, incluidas las estadounidenses, están muy contentas con la carga dedicada en el AIFA, por lo que dijo no entender la medida por parte de Estados Unidos.
Por cierto, si le gusta nuestro contenido, entonces vaya en este momento a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase, es gratis. Active la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que tenemos contenido en español para usted. Recuerde que todos los días estamos teniendo transmisiones en vivo a partir de las 10 de la mañana, hora del este, con noticias especialmente para usted, así que no se lo pierda. Autoridades del estado de Río de Janeiro en Brasil cifraron este miércoles en 132 el número de muertos en la mega operación policial contra el narcotráfico, lo que duplica las cifras oficiales hasta el momento. Por su parte, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, indicó que el balance oficial se mantenía en una 60 de muertos, pero avisó que esta iba a cambiar, puesto que los fallecidos solo se contabilizan cuando llegan a la morgue. Las cifras se dan a conocer luego de que unos 2.500 policías fuertemente armados penetraron en 2 zonas del norte de la ciudad, donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos criminales durante el operativo Contención, que buscaba combatir la expansión en el territorio del Comando Vermelho, la organización criminal de Río de Janeiro. El ejército israelí anunció hoy la reanudación del alto al fuego en Gaza tras haber llevado a cabo bombardeos contra decenas de objetivos y haber atacado a 30 altos mandos de movimientos armados que operan en el territorio, esto en represalia por el ataque mortal contra uno de sus soldados. A quien levante la mano contra un soldado se le cortará la mano, declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtiendo que no habrá inmunidad para nadie en la dirección de la organización terrorista Hamás. El ejército israelí confirmó que el soldado Jonah Efraim Felbaum, de 37 años, murió en combate en el sur de Gaza. Este nuevo episodio de violencia es el segundo tras los ataques del 19 de octubre llevados a cabo, según Israel, tras un ataque contra sus soldados. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya viene el panel de Voz News. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. El presidente Donald Trump ha llegado a Corea del Sur con un mensaje contundente. Su lucha antidrogas será uno de los ejes centrales en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Trump calificó como barcos de la muerte a las embarcaciones narcoterroristas destruidas recientemente en el Caribe y el Pacífico, reafirmando su compromiso con una política de seguridad firme y sin concesiones. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Abel Maldonado, ex vicegobernador de California y analista político, y Andrés Guilarte, analista político y encuestador. Bienvenidos al panel del día de hoy. Vanessa, comienzo contigo. ¿Qué implicaciones geopolíticas podría tener el que el presidente Trump coloque la lucha antidrogas como prioridad en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, especialmente en su reunión con el presidente Xi Jinping, que ocurrirá en un par de horas? Bueno, pues es como un paso más en esta guerra que el presidente ha puesto sobre la mesa contra las drogas, y sabemos que al presidente, como buen negociante, le encanta utilizar la estrategia del comercio, de los aranceles y en general las cuestiones económicas para lograr cualquier tipo de objetivos que él tenga. En este caso, pues estamos hablando de seguridad nacional, y una cuestión que definitivamente está en el top, digamos que 5 de las prioridades que ha presentado el presidente Trump respecto a no permitir que más drogas sigan entrando al país. Entonces creo que simplemente ese aviso de que él va a utilizar todas las estrategias. Hemos visto el hundimiento de barcos, pero obviamente, como digo, a él también le gusta mucho utilizar las estrategias económicas para este tipo de cosas, y obviamente con enemigos de Estados Unidos como China y la situación del fentanilo, pues seguramente ese ha sido uno de los temas fundamentales también en esas reuniones.
Por supuesto. Ahora, Andrés, ¿cómo influye el uso de términos como barcos de la muerte en el mensaje que quiere enviar Estados Unidos sobre el narcotráfico y qué impacto puede tener esto en las relaciones con países ya no solamente en el Caribe y América Latina, sino ahora en Asia? Y como lo mencionaba Vanessa, específicamente con el presidente de China, sabemos que los precursores para el fentanilo vienen precisamente de China, se exportan hacia México y entonces allá se produce el fentanilo y se trae a los Estados Unidos, que es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes estadounidenses. ¿Cómo lo ves? Bueno, llamarlos barcos de la muerte es parte de la narrativa macro de la administración, ¿no? Que ya tiene meses construyendo, que a su vez esos meses construyendo vienen de años de investigaciones que se han hecho respecto a todo esto. Y también van aunadas a que la opinión pública se aleje de lo que tratan de hacer algunos sectores, como por ejemplo los demócratas, diciendo de que no, es que estos no son barcos de la muerte, que son pescadores pacíficos, inocentes, que estaban casualmente mandando cosas desde Venezuela a Trinidad y Tobago que no tenían ni un solo pez en la lancha, pero son pescadores inocentes. Por supuesto, llamar los barcos de la muerte es simplemente un arma retórica para hacer un reframing del message, para que se siga viendo de que esa es la intención. Aquí no se están haciendo targets solamente para pescadores. Estos son realmente narcotraficantes, que los que somos venezolanos, que tenemos más conocimiento de causa en el sentido de lo que se vive en la tierra como tal. Por ejemplo, muchísimos de estos vienen de Sucre, que es un estado de Venezuela, en la parte más costera del oeste, donde se ve precisamente que muchos de estos vienen de zonas de pueblos que están totalmente operados por el cartel de los soles, totalmente operados. La mayoría de los hombres mayores de 30 años trabajan precisamente eso y buscan reclutar a jóvenes. Llamarlo de esa manera es precisamente para de una forma deshumanizar a esos narcotraficantes, porque aquí no hay que preocuparse realmente de los derechos humanos de los narcotraficantes, pero como tú bien lo mencionas, es importante que lo haga en el contexto de Asia, precisamente por la reunión que va a tener con Xi Jinping y la participación que tiene lamentablemente el régimen chino y muchísimos de sus actores internos en alimentar precisamente estos recursos de los narcotraficantes en Latinoamérica. Por supuesto. Abel, gustazo tenerte también de nuevo con nosotros. ¿Cómo lo ves tú y específicamente en este encuentro que se va a dar en un par de horas entre el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping, de trasladar esta retórica de fortaleza y de lucha contra el narcoterrorismo, ya no solamente en el hemisferio nuestro, en el hemisferio occidental, sino ahora en Asia y de frente con Xi Jinping? Obviamente, Karina, va a ser una reunión muy importante, no nomás para el presidente Trump, pero también para los Estados Unidos. El presidente Trump, desde que se lanzó a la campaña el 2016, 2015, Diario lo ha dicho que él iba a hacer todo lo posible en su administración para parar esto tan malo que está entrando a nuestro país, que son las drogas, fentanil, cocaína, heroína, todo lo que golpea a nuestro público americano aquí en los Estados Unidos. Mueren muchas gentes cada año. Y sobre los últimos 10 años, ya van casi 800,000 personas que se han muerto en nuestro país de droga, sobreuso de droga. Y cuando ven unas lanchas que están por el mar viniendo, obviamente no son pescadores. Yo aquí en California, cuando fui vicegobernador, estaban trayendo mucha droga en esas lanchas que se llaman, en México le dicen pangas, llegando aquí a la zona costera de Santa Bárbara, San Diego, Los Ángeles. Es que esto no es algo nuevo. La diferencia es que el presidente Trump está haciendo algo y ojalá que esta junta con el presidente de la China sea una junta que le explique al presidente Trump qué es lo que está mandando China hacia México, hacia los países de Sudamérica y por qué lo están haciendo, para golpear al público de Estados Unidos. Es que, Karina, esto es muy importante. El presidente Trump lo ha dicho, va a seguir y que siga, porque tiene que parar esto lo que está pasando. Y definitivamente ha implementado desde que tomó posesión en enero una política fortaleza de Estados Unidos primero y de eliminar esta que ha sido una gran amenaza para el pueblo estadounidense, el narcotráfico. Vámonos a nuestro siguiente tema que hace titulares. Ya no es novedad, por las últimas 4 semanas hemos hablado de ello. Estamos en el día número 29 del cierre de gobierno federal. Más de 2 millones de empleados federales y civiles permanecen sin cobrar salarios en momentos que se agotan fondos federales para asistencia nutricional y otras personas que se están viendo afectadas por estos recortes. Hemos visto que el estadounidense promedio no ha comprado la retórica de los demócratas de que el culpable del cierre es el Partido Republicano.
La pregunta es, ¿podría esto pasarles factura en las elecciones del próximo 4 de noviembre? Andrés, ¿cómo lo ves? Bueno, uno de los puntos más importantes es lo que estás mencionando, ¿no, Karina? De que no se ha visto realmente ese nivel permeado hacia lo que es el votante promedio, específicamente el votante independiente, porque por supuesto el votante más hardcore Republican va a decir que la culpa es los demócratas y viceversa van a decir los demócratas. Y esto es principalmente porque el votante promedio, a pesar de que a muchos les gusta decir de que es estúpido, no lo es. Y hay que tenerlo en cuenta. El que conoce cómo funciona realmente el gobierno sabe de que aquí no se necesita los demócratas para poder abrir el gobierno. Los demócratas dicen, bueno, los republicanos son los que controlan todo Washington, controlan todas las ramas de poder, pero es que en el Senado no se puede hacer nada si no se tienen los 60 votos. Y esos 7 votos de diferencia vienen de los republicanos. Bueno, 6 si contamos a Fetterman, que Fetterman es uno de los pocos demócratas que realmente tiene sentido común allí. Y esto, por eso es que la administración, específicamente Speaker Johnson, le pone el título narrativamente a esto de que esto es el shutdown de los demócratas, porque aquí lo que se necesita es que ellos acepten de que se tiene que abrir el gobierno y después, como el mismo presidente incluso lo dijo, si no me recuerdo, anoche o antenoche, uno de los momentos en el Air Force One donde le hacen preguntas de que está dispuesto a negociar con los demócratas, que es lo que se va a hacer, por ejemplo, con Obamacare, pero una vez que se abra el gobierno. No se puede abrir por iniciativa solamente de los republicanos, a menos de que los republicanos quieran quitar el filibuster, que es lo que los demócratas están insinuando, porque ellos muy bien saben de que si eso se quita ahora, el día en que ellos vuelvan al poder, porque aquí todo es un péndulo, ellos también van a poder hacer lo que quieran. Es una de las cosas que tiene la democracia americana para permitir de que este tipo de cosas requieran bipartidismo. Entonces, Karina, aquí lo que hay que ver es hasta cuándo este shutdown va a durar, que realmente se empezará a ver en las encuestas. Lo vamos a ver muy importante en la semana que viene, cómo esto se va a trasladar en New Jersey, Virginia y New York, específicamente en Virginia, porque muchísimos de los que trabajan en el sector público en Washington, D.C., bien viven en la ciudad, en Maryland o en Virginia. Así que veamos cómo esos números en Northern Virginia terminan viendo para los demócratas o los republicanos. Va a ser muy interesante, sobre todo porque el día de elecciones es antes de que se cumplan los 35 días de cierre de gobierno, que es la barrera que quieren vencer los demócratas para hacer un statement de que ha sido el cierre de gobierno más largo y de que ha ocurrido bajo la administración del presidente Trump. Ahora, en ese sentido, mientras los demócratas quieren realizar esto, que lo ven como una meta y es su orgullo el presentarlo de esta manera, la realidad es que miles de empleados federales y sus familias están sufriendo las consecuencias. Vanessa, ¿qué puede hacer la administración Trump y los republicanos para tratar de ayudar a estos millones de afectados por este cierre? Es muy difícil porque precisamente esta semana ya tenemos nuevos programas que se cierran, como por ejemplo el SNAP y también WIC, que es este programa para ayudar a madres y a niños, a bebés, y eso va a ser a partir de este sábado. Entonces cada vez son más trabajadores federales, pero también gente que recibe subsidios afectada. Hoy también veíamos un reportaje en el cual mostraban la cantidad de trabajadores federales que están pidiendo préstamos, porque claro, ya un mes sin sueldo, pues la mayoría de los americanos viven cheque a cheque y si no tienen sueldo, pues les toca que pedir préstamos. Hemos visto este donante que, por ejemplo, dio dinero para ayudar a pagar a los militares, pero es que no es mucho lo que se puede hacer cuando ya van semanas y cuando simplemente los demócratas no quieren solucionar y no quieren, digamos, dar su brazo a torcer. Yo creo que el presidente Trump y los republicanos han sido muy efectivos, uno, en comunicarle a la gente. Tenemos un Speaker Johnson todos los días haciendo ruedas de prensa y explicando detalle a detalle cada cosa, y por otra parte, en segundo lugar, unos republicanos que se muestran firmes diciendo simplemente tenemos que abrir el gobierno y luego pues hacemos el proceso de las apropiaciones, que es como se negocian estas cosas. Claro. Y en ese sentido también el Speaker Johnson ha dicho lo que quiere Schumer es negociar la salud en un cuarto con 4 personas reunidas, y eso no va a pasar. Entonces la firmeza es lo que los republicanos también están utilizando para presionar, pero pues hasta ahora no ha funcionado. Claro, en ese sentido donde mencionas que no se puede hacer mucho, lo comentábamos, por ejemplo, uno de los programas que se va a ver afectado es el de las estampillas de comida, conocido como SNAP también, que le cuesta $8,000 millones al mes al gobierno federal. Y ayer anunciamos más de 25 estados demandando a la administración Trump por no utilizar fondos de emergencia para continuar subsidiando este programa, en lugar de reclamarle a los demócratas que reabran el gobierno con una resolución continua.
La pregunta para ti, Abel, es, ¿está el Partido Demócrata secuestrado por los más radicales que le está impidiendo a los más moderados votar por la reapertura del gobierno? ¿Cómo lo ves? Karina, es pura política, sinceramente, lo que está pasando. Obviamente, la última vez que hubo un paro, el Partido Demócrata, o sea, varios del Partido Demócrata, los extremistas de la izquierda, le pusieron presión al senador Schumer, que no peleó más duro, ahora está peleando más duro Schumer. Pero lo que está pasando aquí, Karina, es algo muy malo para nuestra nación, sinceramente. Y obviamente el presidente Trump no tiene nada que ver porque él está en la oficina ejecutiva esperando que le manden la ley de la sección legislativa. Y en este momento, Karina, es increíble que una persona aquí en los Estados Unidos, si no paga sus biles, obviamente es un problema muy grande. Si no paga la renta, si no pagas el pago del carro, es algo que en realidad hay ramificaciones si no haces eso. ¿Cómo puede ser que el gobierno federal no le pague a la persona que hace trabajo hacia el gobierno federal? Es increíble. Y para mí, a cierto punto, Karina, esto lo está parando el Partido Demócrata. El Partido Demócrata no quiere votar. Pero a cierto punto también le duele al Partido Republicano, porque el público que no está recibiendo sus estampillas, su voucher de transportación, no está recibiendo su pago porque le hizo un trabajo al gobierno federal. Esas personas no ven republicanos o demócratas, ellos dicen, el gobierno federal no me está pagando y qué mal está esto. Es que yo sé, si yo no pago mis biles, yo sé lo que me pasa. Si no pago mi carro, me lo quitan. Es que el gobierno federal tiene que hacer su trabajo, no salirse de Washington hasta que esto esté terminado. Por supuesto, ojalá que veamos el fin a esto muy pronto, es lo que todos esperamos, porque de verdad que lo que están sufriendo estas personas es increíble. Así nos vamos a la pausa comercial, quédese, aún hay más. ¿De qué se trata la Proposición 50? Bueno, lo discutiremos al regreso. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. A pocos días de las elecciones por la alcaldía de Nueva York continúan saliendo a la luz declaraciones polémicas del candidato izquierdista Zohran Mamdani. Pese a esto, las encuestas siguen dando amplia ventaja a este candidato demócrata socialista. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema. Zohran Mamdani ha sido cada vez más expuesto por sus declaraciones, incluso mentiras, pero su ventaja continúa. Vanessa Cuomo dice que Nueva York caerá en un caos financiero si gana Mamdani. Muchos creen que podría ganar Mamdani por el caos en el que ya está Nueva York. ¿Qué opinas al respecto? Sí, hemos visto diferentes grupos en Nueva York de empresarios diciendo que, bueno, que ya la gente se está preparando. Hemos visto, por ejemplo, comunicados del sector de los inmuebles, la gente diciendo que se han frenado las compras de casas y de propiedad raíz porque la gente tiene miedo de que Mamdani gane y no ha ganado todavía, ¿no? Entonces, evidentemente es muy triste porque además Nueva York ya es una ciudad afectada. Sabemos desde hace ya años que la gente de Nueva York y la gente de California se va hacia lugares como Texas o se va a la Florida, pues por los altos impuestos, por todas esas políticas socialistas, y ahorita probablemente va a ganar lo que podría ser uno de los, no solo el primer alcalde musulmán de Nueva York, sino uno de los alcaldes más extremos que podamos ver en la historia de Estados Unidos. Y ya veremos cómo sale el experimento. Obviamente siempre digamos que la esperanza en este tipo de cosas es cuál es el marco, cuál es la amplitud que puede tener el alcalde para hacer ciertas cosas, porque muchas de las propuestas que él ha dicho, pues tal vez no son posibles si no se hacen reformas grandes. Entonces, digamos que la esperanza está ahí, pero sí hay muchas cosas que puede hacer y que pueden causar daños muy grandes en la ciudad. Ahora, algunos dirán que tal vez sea lo que Nueva York necesite para reaccionar, no lo sé.
De verdad que muchos quisiéramos que no sucediese así, pero bueno, como tú lo dices, muchos opinan que quizá esto necesite Nueva York para reaccionar. Ahora, Abel, ¿por qué Nueva York insiste tanto en el socialismo? Y tú como empresario, ¿qué consecuencias ves venir en caso de que gane Mamdani para los empresarios? Bueno, obviamente nos da miedo a los empresarios ver un socialista que llegue a la ciudad más grande de los Estados Unidos y que llegue a ser alcalde. Es increíble. A cierto punto, Karina, me duele decirlo, pero casi lo tenemos ya aquí en California. Un sistema socialista, queremos regalar todo. El Partido Demócrata está completamente perdido. No hay que olvidarnos las palabras famosas del presidente John F. Kennedy, que dijo... no hay que preguntarnos qué es lo que la nación puede hacer por uno, es lo que tú puedes hacer por la nación. O sea, ponle ganas, trabaja duro. Esta es la nación de oportunidad. Tenemos al señor Mamdani que quiere regalar todo, regalar transportación, child care, cuidado de niño, regalar, poner mercados de la comida que sean dueños del gobierno. El gobierno no puede ni correr el departamento de motores y vehículos. ¿Cómo va? Es increíble lo que está pasando. Y parece que va a ganar en Nueva York. Y es algo que a cierto punto digo yo, ¿cómo puede ser? Pero sí puede ser. Obviamente, el pueblo está cansado en Nueva York, quiere un cambio completamente. La elección es de cambio. No quieren a Cuomo, no quieren a los republicanos. Y a cierto punto, lo digo yo, es que hay una parte de mí, Karina, que quiere que gane porque le podemos enfocar toda la nación a cómo se va a ver la nación, cómo se ve California, cómo se ve Nueva York, y podemos ganar otra vez con un candidato republicano en Pensilvania, en Michigan, en Wisconsin, en Arizona y en Nevada. Es que es increíble, pero parece que va adelante este hombre y parece que va a ganar. Y cuando algo dicen que es gratis, 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 alguien tiene que pagar. ¿Y quién va a pagar? La persona que trabaja duro. Así es, nada es gratis en esta vida. En realidad es increíble, muchos no nos explicamos, como lo mencionaba Vanessa, tanta gente yéndose de California, yéndose de Nueva York por causa de estas medidas socialistas que empobrecen y llevan a la miseria, pero aún así estos candidatos como Mamdani y como Newsom siguen siendo populares por alguna razón que nadie entendemos. Ahora, se ha cerrado la brecha en las encuestas. Andrés, ¿cuáles son las posibilidades de que se cierren aún más estos resultados? ¿Tú crees que Cuomo tiene posibilidades de último momento? Bueno, si mañana sale Mamdani, no sé, drogado y hace el peor show de su vida y, no sé, le golpea a una señora de 80 años en la cara, quizás gane Cuomo, pero de otra forma no creo realmente que podamos ver que gane, precisamente por dos razones. Una, porque el margen, o sea, es de dos dígitos respecto a Mamdani con Cuomo. Y segundo, es que las encuestas últimas que se han visto, por ejemplo, la del Manhattan Institute y otras encuestas ahí, incluso las encuestas que hemos hecho dentro de nuestra empresa internamente, es de que siempre se sabía de que aquí se tenían que ir dos de la carrera, bien sea, en este momento ya no está Adams, pero también Sliwa tenía que irse de la carrera para que sean solamente una elección de dos caballos. Pero lamentablemente Sliwa, que se entienden totalmente sus principios, Sliwa es, o sea, es un símbolo de Nueva York, a pesar de todas las cosas que se le puedan decir o no, y uno entiende por qué no está allí, pero es que es una congregación desgraciada en realidad, de factores que están pasando precisamente en este momento. Sliwa no queriendo yéndose de la carrera. Si él se fuese de la carrera, ya realmente en una semana no te puedo decir si eso cambiaría eso o no, porque van a haber muchísimos votantes que van a querer hacer su voto en base a principios y aún votar por Sliwa, porque Adams todavía está en el ballot, a pesar de que él ya no esté corriendo, pero su nombre va a aparecer, igual que el nombre de Sliwa aparecería. Entonces, esto es algo que tuvo que haber pasado en el verano, a principios de verano, que se hubiese una unificación de lo que son la oposición a Mamdani contra él. Pero ya en este momento es muy difícil y ahí me gustaría decir pues, personalmente es muy difícil porque precisamente en diciembre me voy a mudar a la zona. Entonces me va a tocar vivir ahora de nuevo en el socialismo después de haber salido de Venezuela, ¿no? Y el tema es de que yo no quisiera, por supuesto, que ganara Mamdani, a pesar de que muchos hacen el argumento de que, bueno, hay que seguir, queremos que pase para que esto sea un ejemplo para el resto del país. Bueno, ya teníamos a San Francisco como ejemplo y mira lo que pasó, ahora va a ser Nueva York. Ya teníamos a otros ejemplos, sobre todo en California, y mira lo que pasó. El socialismo es un cáncer de que si lo subestimamos y creemos de que solamente va a ser ejemplo para el resto del país, antes de que nos demos cuenta lo vamos a tener en la cara. Y nadie aquí podemos, no solamente el hecho de que Newsom es moderado comparado con Alexandria.
Y Alexandria está sonando muchísimo. ¿Qué pasa si Alexandria, precisamente esta victoria, les dan el impulso para llegar a la presidencia? ¿Dónde nos vamos a encontrar todos ahora en el 2028? Al socialismo no se le puede dar ni una esquina. Entonces yo concuerdo con Vanessa en el que, a pesar de que por ahora se ve que en todos los sentidos va a ganar Mamdani, esperemos de que el poder efectivo que tenga en la ciudad sea mucho menor al que él crea y que se pueda formar realmente una oposición ya con él en el poder, de que se materialice en el largo término. En el último punto al respecto, a pesar de que muchos estamos sorprendidos de que un socialista musulmán ahora va a ser el alcalde de Nueva York, esto se veía venir precisamente por la mala gestión que se ha tenido en Nueva York últimamente. Que ahora Mamdani, precisamente por ser tan elocuente y que su campaña, más allá de sus políticas, ha sido muy buena. Efectivamente, su campaña en redes sociales ha sido increíble, que incluso muchos republicanos con los que nosotros trabajamos están tomando ejemplo de ello. Pero eso se conjuega. Recordemos en Chávez en el 98. Chávez no llegó al poder en Venezuela simplemente porque él era elocuente. Es porque el país en ese momento estaba harto de los partidos establecidos. Y es lo que estamos viendo en Nueva York. La verdad que es sumamente preocupante. Yo me uno a lo que tú dices, no se le debe de dar al socialismo ni medio milímetro de entrada porque puede expandirse rápidamente y es preocupante, sobre todo de cara a las elecciones de 2028, como lo dices. Alexandria Ocasio-Cortez ahora mismo ha demostrado tener muchísima más fuerza que los líderes demócratas con todo este asunto del cierre de gobierno. En realidad ella habla como si ella estuviera a cargo y no Chuck Schumer de los demócratas. Es increíble. Vámonos rápidamente a este otro tema muy importante, hablando de las elecciones que habrá este próximo 4 de noviembre. Los votantes en California tienen la última palabra sobre el futuro de los mapas congresionales del estado, los cuales fueron dibujados por una comisión bipartidista de redistribución de distritos en California. Esto podría cambiar. ¿Qué impacto podría tener la aprobación de la Proposición 50? Abel, comienzo contigo. Obviamente, Karina, es una proposición que va a golpear a California poquito más de lo que ya está golpeado. Es que tenemos una situación donde la Proposición 50 parece que va a pasar, las encuestas van adelante, pero es increíble que tenemos en California, los pocos congresistas que tenemos republicanos quieren completamente eliminarnos, a dejar nomás 2 o 3 o a lo mejor 4 aquí en California. Es que estamos peleando duro, pero parece que va a pasar y obviamente esto es una política completamente para el gobernador Gavin Newsom. Nos está costando a los votantes casi $300 millones para poner esta elección hacia los votantes y le está beneficiando nomás al gobernador, más nadie. Porque a cierto punto él dice que está peleando la democracia en Texas. Bueno, la democracia está aquí en California. Y los votantes pasaron 2 veces una comisión independiente, Karina, 2 veces. Y ahora lo van a quitar. El gobernador Newsom nunca se para con los mapas. No nos enseña los mapas porque él sabe que es una vergüenza lo que están haciendo. Pero es la política de ellos y le está ayudando nomás a Gavin Newsom. Así es. $280 millones para él. Así es, para que la gente lo entienda mejor, a resumidas cuentas, sería darles el poder al gobernador de redibujar los distritos congresionales, cuántos escaños tendría California, que además es el estado que tiene más asientos en el Congreso de Estados Unidos. Votar sí a esta medida es darle carta abierta al gobernador. La postura conservadora sería votar en contra de esta proposición número 50. Vanessa, ¿podría esta medida abrir la puerta a una mayor politización del diseño de mapas electorales en el resto de la nación? Pues sí, pues es probable que lo que veamos sea una guerra de estados en cuanto a redibujar mapas, que hay que decir que pues en general los republicanos tendrían mayor ventaja si eso llegara a ocurrir, porque son precisamente los demócratas los que han utilizado esa herramienta, digamos que de una manera extrema y tratando de sacar al máximo provecho de eso. Ahora bien, yo creo que lo de California es muy preocupante, no solo porque quieran borrar a algunos congresistas del mapa, sino porque esto en realidad pues es un referendo acerca de Newsom y es campaña para el gobernador, un gobernador que lleva ya meses, si no es que años, haciendo una, digamos que velada campaña presidencial. Y yo no sé si acá incluye, si esto, por ejemplo, se está viendo afectado por factores como lo que está pasando en materia migratoria. Es decir, sabemos que California tiene una alta población hispana,
tenemos a un Newsom y a mucha gente, muchos demócratas en California diciendo el Partido Republicano es racista, los quiere votar a todos, bueno, todas esas cosas que ya sabemos de la retórica demócrata. Entonces yo en general, más que como, digamos que quitar representantes republicanos, lo veo, digamos, más peligroso porque es la campaña de Newsom hacia la presidencia. Y evidentemente las encuestas lo muestran con una amplia ventaja, más de 10 puntos, digamos, de encuestas sobre las personas que van a apoyar esta proposición. Entonces me preocupa de que el efecto va mucho más allá de California. Por supuesto, ya hablábamos de eso en el caso de Nueva York, ahora lo trasladamos a Gavin Newsom. En realidad no se entiende por qué, si California está en una situación tan difícil, aún siguen dándole más poder a estos políticos demócratas. Esto sería darles aún más poder, más representación en el Congreso de los Estados Unidos para pasar su agenda extrema. Andrés, cerramos este tema contigo. ¿Cómo lo ves? Bueno, fíjate, justamente ayer hicimos una encuesta interna sobre este preciso tema en California, y para dar rasgos generales, porque no puedo dar temas internos, es que cuando ves el 32% de las personas dicen que el costo de vida y la inflación y los precios es su principal problema. Pues claro, viven en California, todos los que hemos ido a California, los que viven allí, como Abel, sabemos precisamente que eso es uno de los temas que más le preocupa, pero entonces ves el tema de la proposición como tal, y como bien lo están diciendo, son doble dígitos de diferencia a favor de pasarlo. Y es porque el framing que se está haciendo sobre esto no es un tema de representación, es un tema de que esto es Newsom contra Trump. La gigantesca mayoría, y sobre todo cuando lo ves en los crosstabs, la gigantesca mayoría de gente que está a favor de pasarlo, y la forma en la que se sienten que su voto es que esto no es un voto en Proposition 50, es un voto contra Donald Trump. Y eso se ve, que es lo que lo cambió cuando trasladamos el tema de la elección en Virginia, la elección en Nueva York, la elección en New Jersey, que es lo normal en política, sobre todo cuando tienes una elección en off-year, después de una presidencial. El voto es, de una u otra forma, un proxy para la gestión del gobierno, en este caso de Donald Trump. A mí lo que me preocupa, Karina, es que esto nunca tenía que haber sucedido. Más allá de que sí existe gerrymandering de muchísimas, la mayoría son estados demócratas como Illinois, como lo mencionaba Vanessa, en otros estados como Massachusetts, prácticamente todo el New England, que no hay representación republicana en la mayoría de esos estados, pero es que hacerle la guerra a eso, como lo empezó Texas. Recordemos que toda esta reacción de California es una reacción a lo que se hizo en Texas, de la mano de Abbott. Cuando empezó en Texas, se vio ahora una reacción en cadena. Está pasando en California, va a pasar, van a hacer este redistricting, va a pasar en Indiana, quizás pase en Florida, quizás pase en Luisiana, y va a seguir pasando precisamente porque la idea de los republicanos, que se empezó con Texas, es ir en contra de ese trending histórico, que es que en los midterms, claro, vamos a perder la casa, como normalmente pasa que en este tipo de elecciones de midterms, después de que se gana la presidencia. Pero creo que eso fue el error, porque si nos fuésemos enfocados es en que el census se buscase la forma en que no esperaran 2030, sino que desde ahora, para que no se cuenten a los indocumentados, muchísimos estados, sobre todo California, perdería muchísimos puestos del Congreso. Y también lo que estamos a punto de ver, que la Corte Suprema quizás modifique lo que es el Voting Rights Act, que va a hacer que se cambien muchísimo más los distritos congresionales en el país. Entonces, y un último tema allí. Muchísimos de los que están, sobre todo del lado republicano, haciendo este redistricting, así como lo quiere hacer California, pero se hace en Texas y en otros, es que se están dibujando esos mapas congresionales asumiendo de que vamos a tener el mismo voto que en el 2024 para Donald Trump. ¿Qué sucede si pasa lo contrario? ¿Qué sucede si, como estamos viendo, Newsom tiene mejores números a nivel nacional que Donald Trump? ¿Qué pasa si votan a favor de los demócratas? Nos puede salir, como decimos en español, del tiro por la culata, y terminamos con peores números de los que hubiésemos terminado. Así es, y ahí agregar algo que es sumamente importante, sobre todo en estados como California, es que no se requiere una identificación para votar, ni algo que acredite que eres ciudadano de los Estados Unidos, y ese es uno de los graves problemas también del proceso electoral en California. En fin, se nos terminó el tiempo. Quiero agradecerles muchísimo el darnos estos valiosos puntos de vista sobre estos temas tan importantes para todos. Gracias, Andrés Guilarte, Abel Maldonado y Vanessa Vallejo, por ser parte del panel de voz el día de hoy. Y gracias a usted por su preferencia. Queremos invitarlos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Y muy importante, vaya ahora mismo a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Le toma menos de un minuto. Suscríbase, es gratis. Active la campanita y de esta manera estará apoyando nuestra labor y usted recibirá siempre notificaciones de nuestro contenido. Que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.